En nuestros temas, porque al mediodía tuvimos una falla técnica y no nos fue posible transmitir el tema, pero esperamos que el tema de esta tarde sí pueda ser transmitido, pueda llegar hasta aquellos que tienen interés en escuchar esta plática, este tema. Como vimos en la primera parte, Mateo 24:7, como está ahí. Ya vimos la primera parte donde se nos habla de guerras, donde se nos habla de pandemias, y ahora en esta segunda parte vamos a ver de hambres y terremotos que están azotando al mundo, han azotado al mundo desde el primer siglo que se dejó escrito que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a la luz del Evangelio, pero anteriormente aún los profetas hablaron de estas cosas. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Y tengo aquí dos cosas que son de reflexionar. Hay desequilibrio en la riqueza. No todos padecen hambre física. No todos padecen hambre física porque la riqueza está mal distribuida. Hay unos más ricos que otros, la mayoría son los ricos, pero la minoría son los ricos y la mayoría son los pobres. Está desproporcionada la riqueza. Unos poseen más, mientras algunos poseen 2 o 3 parcelas, a veces una, a veces ninguna, cuando otros poseen miles de parcelas, cuando otros no tienen cuentas en el banco, otros poseen miles y miles de millones de dólares en los bancos y en grandes empresas. Hay desproporción también en el salario. Unos ganan miles y miles de pesos, cientos de miles, mientras que otros se conforman con unos cuantos pesos, con unos 200 pesos, que es el salario mínimo. Y así está la situación, así estamos viviendo esta crisis. Pasamos a la siguiente. Bien, entonces aquí Mateo 24:7, la segunda parte de Mateo, dice que habría guerras. La palabra del Señor nos habla muy claramente: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes o pandemias que ya vimos. Y la segunda parte de este versículo dice: y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y aquí llegamos a esta parte de hambres. Cuando nosotros nos vamos al último libro de la Biblia, de la Escritura, la palabra del Señor nos dice en el libro de Apocalipsis, o revelación. Revelación es quitar la cortina. Dice aquí Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6, dice lo siguiente: cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Versículo 6: y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decían: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Así dice la palabra de Dios. Ahora, los escatólogos dicen que esto no se ha cumplido, que esto se va a cumplir en la última etapa, al final, cuando Jesucristo, el Señor, esté a punto de venir a esta tierra. Sin embargo, hay hambres. Hay hambres. Dice la palabra de Dios que hay hambres. Y nosotros lo podemos constatar. Pasamos a la siguiente imagen.
quise yo ilustrar con esto, buscando imágenes para ilustrar. Allí está el caballo negro que dice que tiene una balanza en la mano. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite. Pasamos a la siguiente. Hay algo que tengo ahí escrito. Bueno, pensando en la libra, el peso de la libra se dice que es aproximadamente 453.6, o más bien 454 gramos. El denario equivalía también al pago de un día laboral de un obrero allá en el primer siglo. Un denario, ¿se imaginan? Un denario diario. Y el sueldo de ahora, el sueldo de los trabajadores, pues vamos a ponerlo así, alrededor de 200 pesos. Pero fíjense, cuando nosotros vamos a comprar un pollo en el lugar donde yo vivo, varían los precios, pero he comprado el pollo, nada más la pura pechuga, a 160 pesos. ¿Cuánto quedan del salario mínimo? Si el salario mínimo es de 200 pesos, quedan 40 pesos. Con eso hay que comprar las tortillas, hay que comprar el jitomate, hay que comprar el chilito y lo que acompaña el pollo. Pero aparte, hay que ahorrar para la luz, hay que ahorrar para el agua. Y si no se tiene casa propia, hay que ahorrar para la renta. Para la renta. ¿Se imagina qué tanto le queda a la persona para poder ser un asalariado con el sueldo mínimo, y aparte tener que pagar renta, tener que pagar el recibo de la luz que llega alto, y pagar el agua y los pasajes, y todavía tener suficiente para su familia? Y si su familia, sus hijos estudian, ¿cuánto le viene quedando a esta persona? ¿Eh? ¿Cuánto le viene quedando a esta persona con el salario mínimo? Sin embargo, ¿qué pasa? Vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuál es el salario de los presidentes de la República? Bueno, hasta ahora, hasta que un presidente dijo: me voy a bajar el salario, y a su equipo de trabajo, a sus colaboradores, dice: nos vamos a bajar el salario. Pero ¿cuánto ganaban anteriormente los presidentes? ¿Cuánto ganaban? ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto ganaban los diputados? ¿Cuánto los senadores? Y todos los altos funcionarios, comparado con el salario mínimo de un obrero. Ahora, en la jubilación, para que un obrero se jubile, tiene que esperar años y más años. Pero para que un funcionario público comience a cobrar su jubilación, tan solamente 6 meses, y ya está cobrando su jubilación. Pero el obrero que gana el sueldo mínimo tiene que esperar años y años para que pueda recibir su salario de jubilación. Qué tremendo. Así están las cosas. Y todavía hay quienes dicen: no hay hambre, todavía no se ha cumplido el jinete del caballo negro, o el caballo negro. Así están las cosas. Y unado a eso, las guerras, las pandemias,
las guerras, las pandemias, después de una guerra, durante la guerra y después de la guerra, y durante las pandemias hay hambre. Hay hambre. La palabra de Dios no se equivoca. Nuestro Señor no se equivoca. Dijo que habría hambre. Y eso es lo que estamos viendo. Es lo que estamos viendo. Ok, pasamos a la siguiente. Mientras algunos están llevando pingües ganancias y para darse lujos, muchos lujos, hoteles de 5 estrellas, hoteles de gran turismo, conociendo al mundo, viajando a diferentes partes de los continentes, viajando, y mientras que otros no tienen ni siquiera para comer. Y aquí tenemos la fila, y no se diga ahora en esta pandemia, mientras otros tienen muchos lujos, ahora hay muchos sufriendo por la pandemia, porque aparte de los salarios bajos, aparte algunos perdieron su empleo. ¿Se imaginan? Y todavía podemos decir, todavía hay quienes dicen no hay hambre, no hay hambre. Y entonces estas personas que están sufriendo por el desempleo, porque se acabaron las oportunidades de trabajo debido a la pandemia. Y así estamos viviendo esta situación, y el Señor nos dice que habría hambres y todo esto se está cumpliendo. Pasamos a lo siguiente. Por lo menos hoy tenemos un presidente que piensa en los pobres. Ahora, él dice, en el pasado se maltrató mucho a la población. Unos se enriquecieron en gran manera, pero ahora le toca a los pobres tener algo más que lo que tenían anteriormente. Gracias a Dios por un presidente que ahora piensa en resarcir un poco el daño grave que se ha hecho a la población más vulnerable, a los pobres. Gracias a Dios que en diferentes partes del mundo también, como en el caso de Argentina, también dice Argentina contra el hambre. Qué bueno que de repente hay personas que reaccionan y dicen, esto no puede continuar así. Nosotros tenemos que orar para que en medio de esta situación, de esta crisis, Dios tenga misericordia de los pobres. Nosotros como cristianos, nos dice la Escritura que debemos orar por los gobernantes, para que Dios toque sus corazones, para que vivamos quieta y reposadamente, interceder por ellos, para que Dios les dé buen corazón y no piensen solamente en ellos y su familia, sino también piensen en ayudar, en sacar adelante a la población más necesitada, la más vulnerable, que puedan seguir adelante. Continuamos. Y llegamos a la última parte de este versículo que nos dice la palabra del Señor. Dice, y habrá hambres, pero también nos dice la última parte, y terremotos en diferentes lugares. Atrás en la historia ha habido grandes terremotos, terremotos de gran magnitud, pero no quiero hablar de mucho muy atrás. Quiero hablar únicamente de los más recientes. La cifra es muy alta. Y aquí lo que estamos viendo aquí, esos edificios se colapsaron por un fuerte terremoto. Pero no quiero hablar mucho de esto, solamente algunas cosas o algunos que recientemente ha anunciado y ha salido por la televisión. Pasamos a la siguiente. Esto es solo una parte del terremoto de 1985. Hubo cientos de muertos, miles de muertos, si nosotros recordamos. Pero aparte, quiero llamar su atención también, en el 2017, apenas se acababa de hacer el simulacro del terremoto del 85, cuando vino otro. No fue tan devastador como el del 85,
pero otra vez hubo muertos, muchos muertos. ¿Qué nos indica esto? Que la palabra del Señor es verdad. Se está cumpliendo lo que Él dice en su palabra. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Mateo 24, 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, que su palabra, la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo es verdad, no es mentira. Y si yo estoy aquí hablándoles, no es para engañarlos, no es para espantarlos, para asustarlos, sino para hacerles reflexionar que todo esto se está cumpliendo. Pasamos a la siguiente imagen. También quiero hablarles de algo que salió en las noticias y que hay videos acerca de lo que sucedió en Japón. En Japón hubo un fuerte terremoto con tsunami y ahí podemos ver cómo el mar se sale y arrastra embarcaciones y arrastra automóviles como si fueran pequeñas basuras, para que nos imaginemos la fuerza de la corriente, de cómo derribó casas. Y se habla también de cientos de muertos que hubo, cientos de miles de muertos que hubo por este terremoto que sucedió en Japón. No recuerdo la fecha, no recuerdo, parece que fue el 2011, no recuerdo. Aparte hubo en Indonesia, pero ese no lo tengo, pero ha estado temblando. Pasamos a lo siguiente. ¿Y qué diremos apenas de los 3 terremotos que acaban de suceder apenas hace 3 días en Nueva Zelanda? En Nueva Zelanda. Y también parece que hubo un tsunami. Se habla, no es toda la cifra, pero se habla de 65 muertos. 65 muertos. Y se está pensando que hay una falla, la falla de San Andrés, y que probablemente México se divida por esa falla de San Andrés. ¿Cuándo irá a ser ese terremoto? No sabemos, pero ahí está. Los que estudian la capa de la tierra, allí está, y ellos dicen que existe eso. Ahora aquí lo que llama la atención es que algunos dicen hay una faja tectónica y solamente los países, las ciudades que están dentro de esa faja es ahí donde está temblando. Pero atención a esto, está temblando aún fuera de esa faja tectónica. Porque se está cumpliendo lo que dice el Señor, que habría terremotos en diferentes lugares. Y hay científicos y hay personas sorprendidas. ¿Por qué tiembla en ese lugar si resulta que allí no tiene nada que ver con la faja tectónica para que haya sismos en ese lugar? Lo cierto es que es solamente una pequeña muestra de lo que sucedió. Hay más destrucción de los casos que le estoy mencionando. Hay más destrucción. Esto es solamente una pequeña muestra de lo que estos terremotos están haciendo en el mundo. Bien, pasamos a la siguiente. Apenas no tiene mucho. Se está hablando de un fuerte terremoto que hizo en Grecia y Turquía de 7 grados. Y también se habla de destrucción. Ahora, aquí vemos algo típico de lo que está sucediendo en este momento por la pandemia. Como podemos ver aquí, estas personas que están allí pues tienen su cubreboca. Quiere decir que estas imágenes son muy recientes. Hay una alerta entonces, hay un semáforo amarillo que nos está diciendo que Cristo viene. Las señales están sonando
Las señales nos están diciendo, estas son señales que Cristo está cerca, que Cristo, la venida del Señor Jesucristo, está próxima. La pregunta es, ¿estamos preparados? Si Él viniera en este día, si Él viniera en un mes, si Él viniera en 8 días, ¿estamos preparados? Porque las señales se están cumpliendo. Se están cumpliendo. Pasemos a la siguiente. Bien, llegamos al final de esta plática. Las palabras del Señor nos lo está diciendo, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras jamás pasarán. Y vemos que su palabra es verdad. El Señor Jesucristo también profetizó, recordó lo que dice en el Antiguo Testamento, como es en el caso de Isaías 24:20. Isaías 24:20, ¿qué nos dice aquí la palabra del Señor? Dice, no sé si alcanzan a leer, temblará la tierra como un borracho y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. ¿Por qué están sucediendo todas estas cosas en el mundo? Allí está la respuesta. Será removida como una choza y se agravará sobre ella, ¿qué? Su pecado. Por el pecado que hay en el mundo, por la maldad que hay en las naciones, por la corrupción. Por eso entonces Dios está permitiendo que sucedan todas estas cosas. Además, para que aquellos que se van a salvar, se salven. Hay personas que no se van a salvar porque no les interesa nada el Evangelio, porque no leen la palabra de Dios, porque no les interesa. Solamente tienen en su mente y en su corazón sus propios intereses personales. Hay personas que realmente no se van a salvar, y esas personas que no tienen a Cristo y son afectadas por los terremotos y llegan a morir, ¿a dónde se irán? Definitivamente una persona que no tiene a Cristo se va al infierno. Aunque por allí les inventaron que se van al purgatorio, que es una gran mentira. Estas personas les inventan y dicen, de allá lo sacamos, con novenarios, con misas. Es una mentira. Si eso fuera así, entonces la muerte de Cristo fue en vano en la cruz del Calvario. Si se pudieran sacar las personas del purgatorio y del infierno con solamente unos rezos. Entonces, la venida de Cristo, la muerte tan cruel que sufrió en la cruz del Calvario, hubiera sido en vano. Pero es mentira, es un engaño. El único medio para salvación de nuestras almas, para perdón de nuestros pecados, es la muerte de Cristo. ¿Qué debemos hacer entonces en este tiempo para estar preparados? ¿Cómo debemos prepararnos? Yo pregunto ahí, ¿cómo? Número 1, debemos reconciliarnos con Dios. Dice el Señor, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. O estamos con Cristo o somos enemigos de Cristo. Pero el Señor quiere que nos reconciliemos con Él. Ya hizo todo para reconciliarnos con Él. Ya Cristo murió en la cruz del Calvario. Ya Cristo resucitó. Ya Cristo ascendió a los cielos y está dando tiempo para que ahora el que oiga su palabra, el que lea su palabra, se arrepienta, le pida perdón a Dios por todos sus pecados, y Él está dispuesto a perdonar. Su sangre que derramó en la cruz es el pago, ese es el rescate que le dio el Señor por nosotros, y esa sangre nos limpia, esa sangre nos lava, pero tenemos que pedir perdón. Número 2, pedir perdón por nuestros pecados. Y número 3, recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. No hay otra alternativa. Es la forma en que nosotros podemos estar preparados para recibir al Hijo de Dios el día que Él se presente en las nubes con poder y gloria grande y con todos sus santos ángeles
Es la única forma de estar preparado. Vivir en santidad. Vivir consagrados a Dios. Para que el día que Él aparezca y el día que Él nos arrebate, nos vayamos a estar con Él por toda la eternidad. Voy a pedir que si hay alguno que oyó este tema, está oyendo este tema, se quiere reconciliar con Dios, es el momento. Este es tu día, esta es tu noche. Ahora en este momento dile a Cristo. Aquellos que verán esta plática por las redes sociales, hoy es el momento. Si Dios tocó tu corazón, si Dios te hizo ver que necesitas estar preparado porque no estás preparado, necesitas reconciliarte con Dios, Él te da tiempo a este momento para que te arrepientas, para que le pidas perdón. Él te quiere perdonar para que recibas al único Salvador, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso lo dijo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Yo le voy a pedir que si hay alguno que quiere entregar su vida a Cristo, lo haga repitiendo esta oración. Padre Santo, al oír esta plática, al oír este tema, me doy cuenta que no estoy preparado para morir. Puede ser que haya otro terremoto y le toque a mi ciudad y le toque a mi vecindario, y peligro, Señor, de que la tierra se abra o de que el edificio se venga encima de mí y puedo morir. Pero Señor, si muero, yo no quiero ir al infierno, yo quiero estar contigo. Perdóname mi pecado, perdóname mi maldad. Señor Jesús, que esa sangre preciosa